Imagínate esto, tu sobrino de 9 años descaradamente vierte soda sobre tu computadora portátil y luego te hace una peineta en la cara en Nochebuena. ¿Qué harías? ¿Quedarte callado para evitar conflictos o te levantarías y dirías lo que nadie en la familia ha tenido las agallas de decir en voz alta? Esa es precisamente la situación en la que me encontré. Lo que debería haber sido una noche navideña cálida y acogedora se convirtió en un momento que destrozó todos los límites tácitos de mi familia. Y a partir de esa noche, nuestras relaciones comenzaron a desmoronarse de maneras que nadie vio venir. Quédate conmigo. Déjame contarte lo que pasó después. Hola a todos. Mi nombre es William. Tengo 28 años y vivo en un pequeño apartamento en Cincinnati, Ohio. Soy ingeniero de software y trabajo de forma remota para una empresa tecnológica con sede en San Francisco. El trabajo me da la flexibilidad de concentrarme en los proyectos que me importan. Más importante aún, me da el espacio tranquilo que se adapta al tipo de vida que he elegido vivir durante años. Antes de mudarme solo, vivía con mi padre, Todd, en una casa de 2 pisos en los suburbios. Mi madre falleció hace 5 años. Después de eso, decidí quedarme un poco más. No porque no pudiera comenzar una vida independiente, sino porque sabía que cuando una familia sufre una pérdida, a veces simplemente estar ahí es lo único que lo mantiene todo unido. El cambio fundamental comenzó cuando mi hermano mayor, Michael, regresó de Berlín con su esposa, Andrea, y su hijo, Levi, después de vivir en Europa durante 7 años. En ese momento, no le di mucha importancia. Dijeron que sería temporal, solo hasta que se recuperaran después de que un proyecto de inversión fracasara. Al principio, todos mantuvieron las cosas con respeto. Yo también. Pero entonces, en Nochebuena de 2023, algo sucedió. En la superficie, no parecía gran cosa. Pero a partir de esa noche, los límites silenciosos que había pasado años manteniendo en su lugar comenzaron a resquebrajarse. Y me di cuenta de algo más claramente que nunca: hay algunas líneas que una vez cruzadas, nada vuelve a ser como antes. Diciembre de 2023. Por primera vez en casi una década, toda nuestra familia se sentó junta alrededor de la mesa. Reunida para Navidad en la casa de 2 pisos de mi padre, escondida en un tranquilo suburbio de Cincinnati. Había algo en el ambiente que se sentía a la vez familiar y extrañamente raro. El árbol de Navidad estaba perfectamente decorado. El cálido brillo amarillo de la lámpara de pie llenaba la esquina de la habitación como siempre, y el leve aroma a canela persistía en el aire. Pero por dentro, no se sentía como las fiestas que solía conocer. La cena de esa noche fue un festín completo: pavo asado, puré de papas, salsa de arándanos, panecillos calientes y algunos platos adicionales que mi cuñada Andrea había ayudado a preparar. Inicialmente, todos hablaban cortésmente, evitando cuidadosamente cualquier cosa que pudiera generar tensión. Incluso mi padre parecía más abierto de lo habitual. Se sentó a la cabecera de la mesa, escuchando principalmente, llenando ocasionalmente el vaso de alguien. Justo en medio de la cena, sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Revisé la pantalla, y tan pronto como leí la notificación, supe que no podía ignorarla. Un error crítico del sistema acababa de aparecer que afectaba directamente al proyecto que estaba supervisando, y en nuestro equipo técnico. Yo era el único con acceso de alto nivel para resolverlo. Me disculpé y subí a mi espacio de trabajo, una habitación pequeña y organizada al final del pasillo del segundo piso, preparada específicamente para que pudiera ponerme a trabajar en cualquier momento. Inicié sesión y comencé a ejecutar diagnósticos. Pero a los pocos minutos, me di cuenta de que había dejado mi dispositivo de autenticación en el coche. Inmediatamente bajé, caminé por el pasillo y entré en el garaje. Después de agarrar el dispositivo, rápidamente regresé hacia el segundo piso. Pero cuando llegué al pasillo cerca de mi habitación, me congelé. La puerta estaba abierta de par en par y vi a Levi, el hijo de Michael, de pie frente a mi escritorio en medio de la habitación. Lo que me hizo detenerme en seco fue lo que estaba sosteniendo: una lata de refresco abierta, todavía burbujeando en la parte superior. Antes de que pudiera reaccionar, Levi inclinó la lata y vertió todo el contenido sobre el teclado de mi computadora portátil en funcionamiento.
Me apresuré a entrar y le quité el brazo del escritorio, pero ya era demasiado tarde. La pantalla parpadeó una vez y luego se puso negra. Todo en lo que estaba trabajando desapareció justo frente a mí. Me volví hacia él, mi voz temblaba de ira, y grité, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Dio un paso atrás, y por un momento pensé que se había dado cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero entonces llegó la mirada, y lo que hizo a continuación me detuvo en seco, porque lo que hizo Levi no parecía culpa. Parecía desafío. Me miró fijamente, entrecerró los ojos y sacó la lengua como si fuera una broma. Pero no hubo risa nerviosa, ni miedo en sus ojos. Luego, como si eso no fuera suficiente, levantó tranquilamente su dedo medio hacia mí como si me estuviera desafiando a hacer algo al respecto. No dijo una palabra, no parpadeó. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación con el mismo paso tranquilo, como si nada de eso importara. Me quedé allí congelado. La ira no explotó. Se hundió en mi pecho como un peso que no podía levantar, no por la computadora portátil, sino por esa mirada en sus ojos. La mirada de un niño de 9 años que, en ese momento, me despojó de cada pizca de respeto que tenía en mi propia casa. No se sintió como un acto infantil de rudeza, se sintió como si una línea deliberada acabara de ser cruzada. Y sabía que esta vez no lo dejaría pasar. En pocos segundos, había perdido todos mis datos de trabajo en la del XPS y me encontré cara a cara con un acto descarado de desafío por parte de mi sobrino. Sin disculpas, sin miedo. Solo una actitud fría y burlona que hacía imposible tratar esto como un simple accidente. Desde que Levi regresó a vivir con sus padres, le he recordado repetidamente que mi oficina no es un lugar para correr. Le dije que ese espacio necesita ser respetado, pero mis palabras nunca parecieron registrarse. Cada vez que sucedía, Andrea sonreía y decía amablemente, no seas tan serio, tío William. Siempre ha sido muy enérgico. En aquel entonces, me quedaba callado después de sus excusas. Pero esta vez, no podía retroceder más. Manteniendo la calma, caminé directamente hacia el comedor. Sin esperar a que nadie preguntara. Llamé a Levi lo suficientemente alto como para que todos en la mesa hicieran una pausa en medio de la conversación, tan pronto como me escuchó. El niño giró la cabeza y luego se movió rápidamente hacia Andrea, escondiéndose completamente detrás de ella. Di un paso más cerca, mantuve mi tono firme pero constante, y le dije: necesitas disculparte por lo que acabas de hacer. Aún de pie detrás de su madre, Levi respondió con una respuesta corta e inquebrantable: no hice nada malo. Hice una pausa, no por las palabras, sino por lo tranquilo y confiado que las dijo, como si lo que acababa de suceder no importara, y realmente creyera que no tenía que asumir la responsabilidad de sus acciones. Después de hablar, bajó la cabeza y se quedó quieto, como si ese breve intercambio no necesitara ir más allá. Un momento después, me volví hacia Michael y Andrea y les conté todo lo que acababa de suceder de principio a fin. No alcé la voz. No exageré. Simplemente expuse los hechos exactamente como los presencié. Cuando terminé, Andrea me miró desconcertada y frunció el ceño ligeramente. Luego respondió con una voz firme e inquebrantable: ¿estás diciendo que Levi hizo eso? No, no lo creo. Michael permaneció en silencio. Mi hermano simplemente se quedó sentado allí, con los ojos fijos en mí como si estuviera tratando de averiguar qué motivo oculto podría tener. No hizo ni una sola pregunta. No trató de entender, solo un largo y tenso silencio. Al ver sus reacciones, me di cuenta, a lo que estaban reaccionando no era la historia en sí. Era el hecho de que me atreví a contarlo en voz alta en la mesa. No querían la verdad. Se sintieron insultados por verse obligados a enfrentar el comportamiento de su hijo. El aire en la habitación se volvió más pesado. Los ojos de todos se volvieron hacia abajo. Nadie habló. Nadie me miró a los ojos. Estaba de pie en la misma casa que había conocido durante años, sintiendo como si hubiera entrado en un lugar al que nunca fui realmente invitado. En ese momento, no me sentí decepcionado. Ni siquiera estaba enojado ya. Solo un pensamiento vino fuerte y claro.
Si este silencio continúa, si esta evasión sigue repitiéndose, entonces lo que sucedió hoy es solo el comienzo. Después de observar las reacciones de todos en esa habitación, una cosa quedó dolorosamente clara: no me creían. Nadie hizo preguntas. Nadie se dirigió al niño para confirmar lo que había sucedido. No les importaba si lo había hecho o no. Lo único que querían ahora era superarlo. Como si la historia que acababa de contar no fuera más que una reacción exagerada personal, que no valía la pena discutir más. Sabía que tenía que mostrar pruebas para atravesar esta niebla de negación. Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono de mi bolsillo y abrí el videoclip de la cámara que había instalado en mi oficina. El metraje era nítido e innegable. Levi entró en la habitación con una lata de refresco en la mano y la volcó directamente sobre el teclado. Luego se dio la vuelta, sacó la lengua y me hizo una peineta. Le entregué el teléfono a Andrea. No dije nada. Ella miró la pantalla momentáneamente, su rostro parpadeando con incomodidad. Pero después de solo unos segundos, su voz salió suave y ligera. Como si estuviera comentando algo inofensivo, probablemente aprendió eso en alguna parte. Fue solo un accidente. Esa respuesta me golpeó como si alguien me hubiera succionado el aire directamente de mis pulmones. Me volví hacia Michael, esperando algo diferente. Pero él se reclinó en su silla. Se cruzó de brazos y dijo lentamente: no hagas un gran problema de esto. Tú eres el adulto. No te rebajes al nivel de un niño. Con cada palabra que decía, mi ira no aumentaba. Se drenaba. Lo que surgió en cambio fue un vacío hueco y entumecedor. Lo habían visto todo. Tenían todos los hechos expuestos frente a ellos. Aún así, eligieron ponerse del lado del niño. No porque no entendieran, sino porque se negaban a enfrentar la verdad: su hijo hizo esto. Miré a Levi. Todavía estaba de pie junto a su madre, con el rostro tranquilo. La esquina de su boca ligeramente levantada en lo que parecía una media sonrisa. Sin miedo, sin arrepentimiento. Y en ese momento, entendí algo profundamente. A este niño nunca se le había enseñado a asumir la responsabilidad de sus acciones, y sus padres nunca habían intentado realmente enseñarle. No pude contenerme más. Me levanté bruscamente y levanté la voz, firme y lo suficientemente alta para que toda la familia escuchara. ¿A eso le llamas un accidente? ¿Viste el vídeo? ¿Me estás pidiendo que explique esto? ¿Están todos ciegos? El comedor quedó completamente en silencio en el segundo en que terminé de hablar. Andrea apartó la cara, con los labios apretados. Su mano agarrando el hombro de Levi como si estuviera tratando de acercarlo más. Michael levantó los ojos para encontrarse con los míos, y esta vez no había confusión en su expresión. Había cambiado a una confrontación silenciosa. No dijo una palabra, pero podía sentirlo. Ambos sabíamos lo que estaba pasando ahora. El aire en la habitación había cambiado. El silencio anterior se había ido. Lo que lo reemplazó fue una tensión sutil y creciente, tácita, pero pesada, que se movía a través de la mesa, en cada mirada y en los espacios entre nosotros. Mi padre todavía estaba sentado en el extremo de la mesa. No había dicho una palabra. Se reclinó en su silla, sosteniendo su copa de vino a medio terminar. Su mirada estaba fija en mí, firme. Ilegible. No podía decir si era ira, preocupación o algo que todavía estaba tratando de procesar, esperando el momento adecuado para intervenir. No dije nada más, pero dentro de mí algo había comenzado a sentarse, frío, constante e inconfundible. Mantuve mis ojos en Levi, un sentimiento tenso e innombrable hinchándose en mi pecho. El aire se sentía denso. Cada respiración comprimida bajó 10 escaleras. De repente, Michael empujó su silla hacia atrás y se levantó, golpeando su mano sobre la mesa. El sonido fue agudo y seco, sacudiendo toda la mesa. Me miró, con furia ardiendo en sus ojos, luego gritó: ¿qué diablos acabas de decir, William? No me mientas. Soy tu hermano. El grito me detuvo en seco. El hombre frente a mí no era el hermano mayor que solía hablar las cosas. Estaba reaccionando por instinto, como si hubiera tocado algo prohibido dentro de él. En ese momento, miré a Michael.
Quien una vez fue mi apoyo más importante durante la infancia. El que intervino para defenderme en una reunión familiar cuando me llamaron bicho raro solo porque me enterraba en las computadoras todo el día. Una vez dijo, si sabes que tienes razón, entonces tienes derecho a hablar. Y sin embargo, ahora, solo porque su hijo había hecho algo malo, fue el primero en actuar como si yo estuviera fuera de lugar. Antes de que pudiera decir una palabra, la voz de mi padre resonó. No fue fuerte, pero sí clara, cada palabra imposible de ignorar. Todos, siéntense. Ahora. La habitación cayó en un silencio espeluznante. Andrea se inclinó hacia su hijo, colocando una mano sobre el hombro de Levi para mantenerlo quieto. Michael no se movió. Sus manos todavía estaban firmemente presionadas sobre la mesa, y sus ojos fijos en mí. Unos segundos después, mi padre se puso de pie erguido en el espacio abierto. Su mirada recorrió a cada uno de sus hijos y nietos, luego se detuvo en Levi. Su voz era profunda, lenta y firme. Levi, lo que hiciste estuvo mal. Discúlpate con tu tío William. Después de la demanda de mi padre, Levi no dijo nada. Giró la cabeza hacia un lado, con los ojos evitando a todos, los dedos agarrando ligeramente el borde de su camisa. Andrea se inclinó y le susurró algo al oído. Su voz era tan baja que solo ellos dos podían oírla, pero capté cada palabra. Está bien, cariño. Estamos aquí mismo. Mi padre se quedó exactamente donde estaba. No se dio la vuelta ni cambió su expresión, pero sus manos se cerraron lentamente en puños. Como si estuviera conteniendo todo lo que sentía después de escuchar eso. En ese momento, sentí que algo se resquebrajaba bajo la superficie de esta casa, que solía conocer tan bien. No hubo gritos. Nada se hizo añicos, pero algo había cambiado con seguridad, y no iba a volver atrás. Cuando mi padre permaneció en silencio después de que Andrea le susurrara. Pensé que las cosas podrían terminar ahí. Pero solo unos segundos después, Michael habló. Y esta vez, lo que dijo nos tomó a mí y a mi padre completamente por sorpresa. Su voz era aguda, llena de frustración, y no se molestó en ocultar su resentimiento. Levantó la voz. Papá siempre se pone del lado de William. Nunca nos han tratado así. Cuando Michael terminó de hablar, mi padre levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. Su voz bajó, cada palabra deliberada y firme. Elijo defender lo que es correcto. Ser adulto no significa que puedas enseñar lo que está mal y dejar que tu hijo haga lo que quiera. Antes de que el peso de esas palabras pudiera asentarse por completo, Andrea interrumpió. Su voz fue rápida, con un toque de sarcasmo. Solo derramó un poco de refresco. Es un niño. Después de ese comentario demasiado protector, volví a mirar a mi padre. Su expresión no había cambiado mucho, pero en la tensión alrededor de su mandíbula y las esquinas de sus ojos, podía verlo. La tensión de contenerse comenzaba a notarse. En cuanto a mí, lo que me molestaba ahora no tenía nada que ver con la computadora portátil. Lo que me afectó fue esto. La forma en que estaban tan dispuestos a intercambiar los límites morales para preservar la imagen de un niño que, supuestamente, no hizo nada malo. Bajo el peso de la creciente tensión. Lo que comenzó como una cálida reunión navideña ahora se había fracturado en un silencio frío y creciente. Visible en cada mirada y en la creciente distancia entre cada miembro de la familia en la mesa. Todo a nuestro alrededor seguía siendo precisamente lo mismo. Los platos de comida estaban calientes. Las copas de vino estaban medio llenas y los árboles seguían brillando en la esquina. Pero entre todo, lo único que se sentía real ahora era la presión sofocante que se infiltraba en cada centímetro de la mesa, en cada respiración. En ese momento, supe que tenía que hablar. Miré directamente a mi hermano y a mi cuñada, mantuve mi tono calmado pero firme, y dije, hice una copia de seguridad de los datos en el servidor a tiempo. Pero esa computadora portátil era mi máquina de trabajo, y más que eso, ser irrespetado en mi propia casa no es algo que pueda fingir que no sucedió. Espero que ustedes dos reemplacen la computadora portátil. Tan pronto como terminé, Andrea me miró, con los labios apretados antes de responder. Su voz era tensa y fría. No tenemos el dinero y no creemos que hayamos hecho nada malo.
Michael se sentó a su lado, con las manos descansando sobre sus rodillas, los ojos fijos en el borde de la mesa. No dijo una palabra. Ni una explicación, ni un intento de disipar el momento. Esperé algo, cualquier cosa de él. Pero la habitación solo ofreció el sonido de respiraciones superficiales y un silencio que se prolongó demasiado. Al ver lo desafiantes que todavía eran, mi padre sacó su teléfono de su bolsillo. Miró la pantalla y luego se levantó. Su voz era cansada pero clara. Suficiente. Vayan a sus habitaciones. Hablaré con ustedes dos por la mañana. Uno por uno, salieron de la mesa en silencio. Sus pasos resonaron apagadamente por el suelo de madera. Nadie se miró. La noche terminó con una distancia silenciosa y dolorosa entre personas que se suponía que eran familia. Permanecí donde estaba, mirando los platos intactos, el desorden todavía sentado en la mesa. Mi pecho se sentía pesado, y podía sentirlo sin duda. Mañana por la mañana no será solo otro día ordinario. Después de que todos se retiraron silenciosamente a sus habitaciones esa noche, toda la casa se sintió tragada por un silencio pesado y espeso. Todo se había quedado quieto, como si cada palabra pronunciada antes hubiera dejado un residuo que no podía ser borrado. Cerré la puerta de mi habitación y me senté en mi escritorio. La computadora portátil todavía tenía gotas pegadas. Agarré un paño y comencé a limpiar cada tecla, cada grieta, haciendo todo lo que podía. Pero en cuestión de minutos. Supe que era imposible salvarla. El circuito estaba frito. La pantalla permaneció negra. Toda la máquina ahora era solo un bloque frío e inútil de metal. Sin otra opción. Tomé mi teléfono e inicié sesión en el sistema interno de la empresa. Dejé un mensaje urgente pidiendo a la gerencia que pausara el flujo de trabajo actual. Solicité soporte técnico para transferir datos y asigné a otra persona para que se hiciera cargo del resto del proyecto. No tenía otra opción. Pero lo que más me agotó no fue la interrupción del trabajo. Fue como sucedió todo, en el único lugar que una vez había creído que era el más seguro para mí. Cuando estaba a punto de cerrar el teléfono, mi padre pasó por la puerta. No miró adentro. No se detuvo. Solo dijo una cosa suavemente, lo suficientemente baja para que solo yo pudiera oírla. No la arregles todavía. La necesito así. Levanté la vista hacia el pasillo oscuro. Lo que dijo sonó incompleto, como una oración que había sido cortada, pero llevaba algo más profundo. Algo que no podía nombrar del todo. Me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de eso, en una habitación que una vez se sintió familiar, ahora nublada por una sensación extraña y distante. Mi mente seguía dando vueltas a Levi, su mirada, sus acciones y la forma en que reaccionaron las personas que deberían haberle enseñado lo que está bien y lo que está mal. Pensé en las historias que Michael solía contar, sobre los años que lucharon en Berlín, las inversiones fallidas. Las pérdidas y cómo tuvieron que trabajar duro para que Levi pudiera ir a la escuela como cualquier otro niño. Solía creer que habían hecho lo mejor que podían. Solía creer que esos esfuerzos criarían a un niño que conociera los límites, que entendiera la decencia. Pero después de esta noche, ya no estaba tan seguro. Me encontré preguntando una y otra vez. Si los adultos pueden hacer la vista gorda para salvar la cara de su hijo, ¿cómo aprenderá ese niño a distinguir el bien del mal? Si un niño lastima a alguien y nadie lo denuncia. Si nadie lo ayuda a ver las consecuencias, ¿cómo crecerá para respetar los límites? Y si los propios padres se niegan a enfrentar la verdad, ¿qué aprenderá ese niño sobre la honestidad? Guardé todas esas preguntas para mí, no porque no quisiera respuestas, sino porque cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de lo que estaba pasando. Más me daba cuenta de que ya había sobrepasado la lógica. Solo persistía un sentimiento, que en esta noche de Navidad, algo se había roto entre personas que una vez parecían inseparables. Y que esa grieta era lo suficientemente profunda como para saber que no sanaría con el tiempo ni con palabras amables intercambiadas en la siguiente mesa festiva. Después de todo lo que pasó. Llegué a entender esto, lo que rompe una familia no es un gran acontecimiento dramático. Es la forma silenciosa en que la gente permanece en silencio ante lo que está mal. Una y otra vez. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Afuera, el cielo seguía apagado y gris,
y el frío invernal se sentía como si se hubiera asentado profundamente en mi pecho. Pero lo que me mantenía alerta no era el clima. Era el peso persistente de la noche anterior. Bajé las escaleras en silencio. Nadie le dijo una palabra a nadie. Era como si todos hubiéramos despertado de un sueño incompleto, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Cuando mi padre llamó a todos a la sala de estar, ni siquiera habíamos desayunado todavía. Nadie protestó. Todos lo seguimos en silencio, como si sintiéramos lo que se avecinaba. Una vez que todos tomaron asiento, Levi se sentó aferrado al teléfono de su madre, absorto en un juego. Era el último iPhone 14 Pro Max. Se sentó con una pierna colgando de la silla, completamente ajeno a la tensión en la habitación. Mi padre lo miró de reojo. Sus ojos no eran duros. Ni estaban enojados. Estaban fijos y permanecieron el tiempo suficiente para que toda la habitación hiciera una pausa. Luego se enderezó, con las manos cruzadas frente a él. Y habló con una voz baja y firme. Después de pensarlo anoche, ¿ustedes dos creen que su hijo hizo algo malo? Nadie respondió. Michael miró al suelo. Andrea apretó los labios, sus ojos ilegibles. Tal vez evitando, tal vez insegura. Levi siguió jugando como si la pregunta no tuviera nada que ver con él. No dije una palabra. Solo observé cada mirada, cada movimiento, y por dentro. Ya sabía la respuesta. No pensaban que estuviera equivocado, o si lo pensaban, todavía no era suficiente para que lo admitieran. Mientras el silencio se prolongaba. Como si toda la habitación estuviera esperando que alguien hablara en lugar de la razón, mi padre, un hombre que había pasado 30 años como maestro de escuela, se levantó lentamente. Con pasos firmes y deliberados, caminó directamente hacia Levi. Sus ojos ya no llevaban la calidez de un abuelo que mostraba con orgullo a su nieto a sus amigos durante sus videollamadas semanales. Desde que nació Levi, mi padre lo había llamado semanalmente. A pesar de la distancia, nunca se perdió una sola ocasión especial. A menudo me sentaba a su lado para verlo reír y hablar a través de una pequeña pantalla. Si Levi hubiera crecido más cerca de casa. El amor podría haber sido el vínculo que mantuviera unida a nuestra familia. Pero ahora, frente a la arrogancia, la indiferencia y la total falta de respeto por los límites de un niño de ni siquiera 10 años, sabía que mi padre ya no podía contenerse. Sin decir una palabra. Le arrebató el teléfono de las manos a Levi y lo dejó caer directamente en una taza de cerámica humeante. El té caliente se desbordó por el borde y el iPhone se hundió hasta el fondo con un áspero chasquido. Inmediatamente, Andrea se puso de pie de un salto. Con pánico en su voz, le gritó a mi padre. «Dios mío, ¿qué estás haciendo?» Michael dio un paso adelante con enojo, pero antes de que pudiera decir una sola palabra, mi padre se volvió hacia mí y me hizo un leve y firme asentimiento. Recordando lo que me dijo la noche anterior, di un paso al frente, aferrándome a todo lo que había sentido desde ayer. Miré a mi hermano directamente a los ojos. Sin decir una palabra. Levanté mi dedo medio, frío, directo e inquebrantable. Mi expresión no cambió. Reflejé el mismo gesto que Levi me había hecho a mí. Tan pronto como me vio hacerlo, Andrea gritó de nuevo. «William. ¿Qué diablos te pasa?» Michael se quedó congelado. La expresión de su rostro se puso rígida. No retrocedió, pero tampoco avanzó. Simplemente se quedó allí, con los ojos desenfocados. Atrapado entre el shock y el silencio. Levi se encogió en el asiento, con los ojos muy abiertos y los labios apretados. No sonrió con suficiencia. No respondió. Por primera vez. Había confusión visible en sus ojos. En ese momento, mi padre se ubicó en el centro de la habitación. Con una mirada severa, miró directamente a su hijo y a su nuera y dijo, con voz baja y aguda. ¿Cómo se siente eso? Ese sentimiento, es precisamente lo que William tuvo que soportar anoche. Pasaron unos segundos. Luego, Andrea desvió la mirada, con las manos apretadas con fuerza. Los ojos fijos en la nada. Michael miró hacia el suelo, con los labios apretados, el pecho subiendo y bajando como si estuviera tratando de tragar algo que no podía digerir del todo. Al verlos,
No me sentí satisfecho. Lo que sentí fue esto: finalmente, algo había comenzado a cambiar. Y sabía que después de todo lo que había pasado, nadie podía llamar a esto solo una travesura de un niño. Mientras la pesadez aún persistía en la sala de estar, Andrea se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en el iPhone ahora sumergido en el té humeante. La pantalla se había empañado por el calor y el líquido de color ámbar oscuro se extendía como tinta alrededor del dispositivo, curvándose a lo largo de sus bordes. Su rostro se torció con una mezcla de ira y arrepentimiento. Se apresuró a sacar el iPhone, con el té todavía goteando entre sus dedos. Con manos temblorosas, agarró una servilleta y comenzó a limpiar el teléfono, dando pequeños toques cuidadosamente en cada esquina, sus labios moviéndose en murmullos apenas audibles. Como si se aferrara a una última pizca de esperanza. Cuando la pantalla permaneció negra, se volvió hacia mi padre, con la voz tensa. Papá, ese teléfono cuesta más de $2000. Esa es mi propiedad. En el momento en que terminó, su voz llegó, tranquila pero firme, dirigida directamente a su nuera, y la laptop de William era solo basura. Entonces, Andrea se congeló ante sus palabras. Apretó el teléfono arruinado con más fuerza. Sus ojos se dirigieron al suelo. No respondió, pero como si se negara a retroceder por completo, finalmente volvió a levantar la vista. Con un tono agudo y desafiante. Llamaré a la policía sin dudarlo. Mi padre se volvió hacia ella. Su voz no se elevó, pero transmitió un peso innegable. Entonces adelante, y ya que estás en eso. Diles lo que tu hijo le hizo a William anoche. Esa frase aterrizó en la habitación como el choque de acero frío. Andrea se quedó inmóvil, con los labios apretados en una línea. Sus ojos parpadeando rápidamente como si tratara de tragar la vergüenza que le subía de la garganta. Esta vez no dijo nada más. Michael se desplomó en una silla. Con una mano presionada contra su frente, sus ojos pesados y dirigidos hacia el suelo. No defendió a su esposa. Ni siquiera intentó encontrarse con mis ojos. Me quedé callado. A estas alturas. La ira había pasado hacía mucho tiempo. Lo que ocupó su lugar fue más difícil de definir, una extraña mezcla de arrepentimiento y desapego. Se sentía como si se estuviera formando una fina capa de hielo entre personas que una vez se llamaron familia. Unos segundos después de que la habitación se hubiera calmado, vi a mi padre girarse y mirar directamente a Michael y Andrea. Su mirada ya no era aguda ni de confrontación. Se había suavizado lentamente. Como si estuviera parado cara a cara con los mismos hijos que una vez había criado con toda su fe. No levantó la voz. No entró en una conferencia. Habló lo suficientemente alto para que lo escucharan. Dijo que nunca esperó que sus hijos fueran ricos o brillantes a lo largo de su vida. Todo lo que siempre quiso fue que vivieran con decencia, no que compitieran ni guardaran rencor. Que supieran la diferencia entre el bien y el mal. Dijo que había creído, verdaderamente creído que con la forma en que él y mi madre nos habían criado, con justicia y sin favoritismos, cada uno de nosotros llevaría una verdad sencilla a través de la vida. No importa nuestro camino, la familia siempre será un lugar al que regresar. Ya sea que fracasáramos o tuviéramos éxito en el mundo, nunca nos había cerrado esa puerta. Pero si llegaba el día en que uno de sus hijos decidiera rechazar los límites morales más básicos, entonces él sería el primero en decir, este hogar no puede dar la bienvenida a esa elección. Luego se volvió hacia Michael. La suavidad desapareció. Su voz se volvió más lenta, más pesada. Más deliberada. Michael, tienes más de 35 años. Ya no eres un niño que puede esconderse detrás de excusas. Si aún insistes en defender algo que sabes que está mal, no solo te estás arruinando a ti mismo. Le estás enseñando a tu hijo a crecer y ser una persona terrible. La habitación quedó completamente en silencio. Michael no respondió. Simplemente bajó la cabeza. Pero en sus ojos, apareció un destello de sorpresa y duda, y supe que algo dentro de él se había roto. Algo que había estado protegido durante años por una delgada capa de orgullo. Unos segundos después, me miró. Sus ojos no se desviaron por primera vez esa mañana. Con una voz baja y firme, dijo:
William, lo siento. Estaba equivocado. No me moví. No respondí de inmediato. Su disculpa no podía deshacer lo que había pasado, pero en ese momento, supe que era un comienzo. En ese instante, Andrea se inclinó hacia Levi. Su voz era suave mientras susurraba, di que lo sientes. Miré a mi sobrino, todavía aferrándome a una pizca de esperanza. Pensé que tal vez después de todo, podría entender algo, que cada acción tiene consecuencias, que disculparse no te hace débil, es el primer paso para crecer. Pero lo que sucedió a continuación hizo que toda la habitación contuviera el aliento. Levi me miró. Sus ojos estaban vacíos, completamente indiferentes, y luego, con una voz clara y deliberada, dijo, no hice nada malo. ¿Lo odio? Y con eso, estalló en lágrimas. Gritó, se tiró al suelo, dio patadas y se retorció, llorando como si el mundo entero le hubiera hecho daño. Nadie dijo una palabra. Todos nos sentamos allí congelados como estatuas en los mismos lugares en los que habíamos estado. La habitación se volvió densa y sin aire. Como si el sonido mismo se hubiera drenado, dejando nada más que un silencio demasiado pesado para cualquier explicación. Me volví para mirar a Michael y Andrea. No dijeron nada. Pero sus rostros lo decían todo, y supe por primera vez que realmente entendían. Lo que habían estado criando no era solo un niño. Era el resultado de cada momento en que habían elegido mirar hacia otro lado. Justo después del arrebato de Levi, Michael no pudo permanecer sentado por más tiempo. Se levantó de un salto y corrió hacia su hijo. Su rostro se había puesto pálido, como si se hubiera dado cuenta de algo demasiado pesado para soportar. Con una voz firme y clara, agarró el brazo del niño y dijo, basta, Levi. No es así como un niño puede actuar cuando está equivocado. El niño seguía llorando, todavía retorciéndose en el suelo como si cada palabra no fuera más que viento que pasa. Pero a diferencia de antes, nadie intervino para consolarlo. Unos segundos después, Andrea comenzó a moverse, lista para arrodillarse y abrazarlo como siempre lo hacía. Pero justo cuando su mano tocó el respaldo de la silla, Michael se giró y espetó, no te muevas. Las palabras golpearon la habitación como una parada en seco, cortando el aire. Andrea se congeló a mitad de camino. Tal vez nunca había escuchado a su esposo levantar la voz así. Ciertamente no en el papel de padre. Miré a Michael. No quedaba vacilación en sus ojos. No había lugar para excusas, ni espacio para culpar a la situación. Y por primera vez, vi a mi hermano ya no tratando de preservar la imagen de una familia pacífica y bien organizada. Algo dentro de él, dentro del padre, acababa de romperse, y tal vez de esa misma ruptura. Algo más estaba comenzando a tomar forma. Mientras todo se desarrollaba justo ante nuestros ojos, mi padre y yo nos retiramos en silencio, poniendo cierta distancia entre nosotros y la tensión tensa como un cable estirado. Ambos entendimos que alejarse en ese momento no se trataba de evitarlo. Era necesario darles a Michael y Andrea el espacio para enfrentar honestamente al niño que habían criado durante los últimos 9 años. Salí lentamente de la habitación, con la mente todavía llena de las imágenes que acababa de presenciar. Pero en el fondo, pensé que tal vez para un niño criado en la indulgencia y la percepción errónea, el desafío es lo último que les queda para aferrarse, lo que creen que es correcto. No sé qué pasó después de que mi padre y yo salimos de la sala de estar. Pero unos minutos después, en el silencio del pasillo, escuché la voz de Michael desde adentro, ronca y frustrada, y la de Andrea. Todo lo que escuché fue un suave ahogo, así que tal vez discutieron. Tal vez no lo hicieron. No lo sé. Pero me sentí agradecido de que, al menos, finalmente hubieran comenzado a decir las cosas que deberían haberse dicho hace mucho tiempo. Y fue precisamente lo que estaban a punto de hacer a continuación, una decisión que no sería fácil, lo que me hizo darme cuenta de que estaban realmente perdidos con el mismo niño que habían creado. Esa noche, la cena transcurrió en un largo y pesado silencio. Levi se quedó en su habitación, sin salir nunca para unirse a nosotros en la mesa. Nadie lo llamó. Nadie intentó forzarlo. En la mesa, el asado se enfrió.
El leve aroma a humo aún persistía de la chimenea, pero no podía ahuyentar el frío entre nosotros, cada uno perdido en sus pensamientos. La cena se sintió como la pausa después de una tormenta cuando todos saben que lo más esencial aún no se ha dicho. Justo cuando mi padre dejó su vaso, Michael levantó la vista. Miró a papá. Luego a mí, y habló en un tono que no había escuchado de él en mucho tiempo, firme y honesto. Creo que es hora de llevarlo a alguna parte, a algún lugar que pueda ayudarlo a empezar de nuevo. No puedo dejar que esto siga así. Hizo una breve pausa y luego agregó, ya he fracasado en mi carrera, pero con Levi, no puedo permitirme fracasar de nuevo. Ante esas palabras, la cuchara de mi padre se congeló en el aire. Levantó la vista, no para regañar, no para cuestionar. Simplemente dijo una frase corta y firme. Necesita que se le enseñe desde el principio. Campamento consecuencia. William, contáctalos por mí. Michael asintió sin dudarlo. Andrea no dijo nada. Se sentó en silencio, con las manos entrelazadas debajo de la mesa. Sus ojos fijos en el suelo. No hubo lágrimas, pero supe que algo en ella se había destrozado por dentro. A la mañana siguiente. Terminé el papeleo y envié el correo electrónico de confirmación al campamento. Respondieron rápidamente, listos para recibir a Levi el fin de semana. Y luego, en una sombría mañana de sábado, Michael y yo metimos a Levi en el auto. Andrea lo acompañó al porche. La puerta se abrió detrás de ella mientras estaba parada allí, sin bajar, sin apartarse. Sus ojos siguieron a Levi como si quisiera aferrarse a él, pero al final, se llevó una mano al pecho y asintió suavemente. Nadie habló durante el viaje. Levi se quedó quieto, mirando por la ventana. Pero cuando el puesto de guardia de Camp Consequence apareció a la vista, se derrumbó. Comenzó a gritar por su madre, luego se volvió hacia mí, con los ojos suplicantes, furiosos, desesperados. Michael no se movió. No miró a su hijo, no apartó la mirada. Simplemente apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando abrimos la puerta del auto, mi padre ya estaba esperando. No dijo una palabra. Miró a Levi, llorando y luchando, luego volvió su mirada hacia mí, una señal silenciosa en sus ojos. En ese momento, ya no era un abuelo gentil. Era un hombre que había pasado más de 30 años con tiza en la mano. Que entendía que algunos niños solo aprenden lo que significa ser humano cuando se les coloca en un entorno donde la suavidad ya no es la respuesta. En cuanto a mí, al ver la puerta cerrarse detrás de Levi, no me sentí aliviado. Todo lo que sentí fue un espacio que se abría dentro de mi pecho. No sé lo que está por venir, pero una cosa está clara. A partir de hoy, nadie en esta casa vivirá igual. Durante el mes que Levi pasó en el campo de entrenamiento, la atmósfera en nuestro hogar comenzó a cambiar lentamente. La tensión inicial disminuyó, dando paso a un cambio tranquilo, sereno, lento pero necesario. Todos sabíamos en el fondo que cada uno de nosotros tenía nuestras preocupaciones sobre el niño. Nadie lo dijo en voz alta. Pero estaba claro, ninguno de nosotros quería que esto sucediera, pero todos entendieron que era lo correcto. Alrededor de ese mismo tiempo, mi padre compró silenciosamente un teléfono nuevo para Andrea e hizo un pedido para reemplazar mi computadora. No dijo nada de antemano. Simplemente dejó las 2 cajas sobre la mesa. Cada una con una pequeña nota con nuestros nombres. Cuando las vimos, tanto Andrea como yo nos negamos, no por enojo, sino porque cosas tácitas aún persistían en nuestros corazones. Pero mi padre negó con la cabeza y dijo con calma, mientras hayan aprendido la lección, eso es todo lo que importa. No me falta el dinero. En ese momento, Michael, Andrea y yo nos miramos el uno al otro, y de repente nos reímos, no porque lo que dijo fuera gracioso, sino porque era tan cierto, tan simple, tan innegable que no dejaba lugar a discusión. Y sin embargo, nos hizo reflexionar sobre nosotros mismos. Justo entonces, me di cuenta de que después de todo lo que había pasado, cada uno de nosotros finalmente había aprendido la lección que mi padre había estado plantando silenciosamente en nosotros todos estos años. Y hoy, exactamente un año desde la víspera de Navidad, todo en mi familia ha vuelto lentamente al ritmo que debería haber encontrado hace mucho tiempo.
Michael y Andrea han reiniciado sus vidas con una pequeña charcutería europea en el corazón de la ciudad. No discuten tanto como antes. Y han comenzado a aprender cómo escuchar verdaderamente a su hijo en lugar de solo reaccionar. No es nada llamativo, nada ruidoso, pero es un comienzo. Después de regresar del campo de entrenamiento, Levi me envió una carta escrita a mano. En ella, se disculpó en parte en inglés y en parte en algunas palabras en alemán que aprendió en Berlín. Necesité leerla 3 veces para entender lo que quería decir por completo, pero no me importó. Sonreí toda la tarde. Desde esa carta, Levi no ha repetido ninguno de sus viejos comportamientos. No más desafío, no más actos feos para llamar la atención. Está comenzando a aprender lo que significa asumir la responsabilidad. Mi padre, Todd, se ha vuelto más alegre. Tal vez porque después de todo, finalmente ha visto que el vínculo entre sus hijos sobrevivió y se fortaleció. A menudo lleva a Levi a la biblioteca o a eventos de fin de semana en el vecindario. Y lo vi reír por primera vez en años mientras la familia se sentaba junta mirando fotos antiguas. En cuanto a mí, me mudé a mi lugar hace 3 meses. Todos los fines de semana. Traigo a Levi a mi apartamento. Jugamos videojuegos, comemos pollo frito y a veces nos sentamos uno al lado del otro sin decir mucho. Sigue siendo terco, pero ahora sabe cuándo parar. Eso hace toda la diferencia. Y si hay una cosa que quiero dejarles a través de la historia, es esta: la familia no siempre es pacífica. Pero a veces las colisiones más significativas nos permiten hacer una pausa, arreglar lo que está roto y comenzar de nuevo. Esta vez con más claridad y amor. Esa Navidad no me trajo un regalo envuelto en papel brillante, pero le dejó a mi familia una lección que llevaremos por el resto de nuestras vidas. Ahí es donde termina mi historia. Y antes de cerrar este capítulo, quiero preguntarles, a aquellos de ustedes que se han quedado conmigo en cada momento de este viaje. ¿Me equivoqué al elegir hablar esa noche de Navidad en lugar de mantener la paz y permanecer en silencio? Realmente me encanta escuchar sus pensamientos. Por favor, compartan su perspectiva. Su voz me importa. Si la historia tocó algo en ti, no olvides suscribirte al canal y caminar conmigo en los viajes que aún están por venir. Gracias sinceramente por estar aquí.